Bueno, hola Hugo, buenas tardes, buenas noches, buen día, no Buenas tardes, importa de Rafael. dónde. Bueno, ¿qué sucede? El entrevistador entrevistado hoy. Eh, exacto, exacto. Bueno, Hugo vamos Paulini. ¿Quién es Hugo Paulini? A ver, en resumen. En resumen, ¿quién es Hugo Paulini? Bueno, he cambiado digamos, de manera de presentarme a mí mismo en todos estos años, desde que imagínate que tengo 70, conozco al Señor a los 20 años y ahí ya cambió mi vida completamente. Y, y después, a los este, 26, 27 años, eh, me viene todo este tema que hasta ese entonces vivíamos en el mismo pueblo y mi lugar de llevar el mensaje de Jesús era mi pueblo de 5.000 habitantes y algún pueblo vecino. Hasta que me llega la noticia, aunque no sé cómo es, porque muchos escuchan esto y no todos reaccionamos de la misma manera, que yo era tan responsable de la gente de mi pueblo como la gente del planeta, que cuando San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si a Dios le interesa a todo el mundo, evidentemente a mí también me tiene que interesar todo el mundo. Y si Dios hizo algo por todo el planeta, por todos los habitantes del planeta, pues entonces mi expectativa debe ser, de alguna manera, influenciar, llegar, tener como objetivo los habitantes del planeta. Lógicamente, no todos los habitantes del planeta, pero que no mi responsabilidad no se circunscriba únicamente a mi pueblito de 5.000 habitantes. Ese fue el cambio de paradigma cuando yo tenía unos 27, 28 años. Y fue muy duro de entenderlo para mí porque, claro, primero yo tenía vergüenza de decirlo. Después cuando lo dije, yo sabía, nadie me iba a entender. Entonces fue muy duro, muy duro, muy duro, pero Dios me llamó una vez, me llamó otra vez, me volvió a llamar otra vez. ¿Cómo fueron esos Cuando llamados? me ¿Cómo te sentiste vos? No, para mí la voz de Dios es bastante simple, ¿eh? Es en lo de todos los días, ¿no? O sea, si un burro puede hablar, imagínate cualquier cosa. La primera vez estaba en una reunión de pastores y en Córdoba, y ahí fue cuando el pastor dijo lo de Italia, por ejemplo. En Argentina hay una iglesia cada 500 metros y en Italia el 90% de los pueblos no tiene iglesia y los descendientes de italianos son de alguna manera los más responsables. Digo, pero yo tengo todos mis cuatro abuelos italianos y el pastor de mi iglesia es italiano. Así que yo soy triplemente responsable. eh, Así Bien, que esa fue la ¿tenía primera. Y todos yo los le dije boletos? que sí. Sí, 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 tenía todos los boletos. Y yo llorando le dije que sí al Señor. Yo voy, Señor, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Pero llegué a mi casa y por vergüenza no dije nada. Un año después, en una reunión muy parecida, me topo en la misma reunión con la misma persona y, y me vuelve a decir lo mismo y yo pido perdón y llorando me comprometo, Señor, ahora sí voy, ahora sí. Y vuelvo al pueblo, pero tampoco me animé a decirlo. Empecé a hacer cosas muy escondidas, pero no, me daba mucha vergüenza que la gente se riera de mí y porque era una cosa muy loca. Entonces, después lo dejé pasar, Dios no dijo más nada, pasó como un año y algo más, me puse de novio, me casé, pasaron como 2 años, entonces este, ya éramos cuatro en la familia y allí el Señor llama otra vez, eso fue por medio de nuestro pastor. Yo entraba a la iglesia como todo buen evangélico, líder evangélico, saco corbata,
con la esposa de la mano, una nena de la mano y la otra en brazo. Entré por la puerta, primero de todo llegué a la iglesia y por la puertita del costado entró el pastor Agustín y dijo, recién terminé de hablar con mi hermana en Italia que tiene una iglesia allá, pero dice que necesita ayuda. María, ¿te acordás, María? La tía María. Y dice que necesita ayuda. ¿Vas vos o voy yo? Pero él lo dijo por decirlo, como una manera de decir, no, Agustín, le dije yo ahí al toque, soy yo el que tengo que ir. Oye, No, no es que soy yo, claro, el tema es que, y ahí se entera mi esposa, el pastor y todo el compromiso que yo tenía con Dios hace más de 3, 4 años. Fue muy duro, el pastor no estaba de acuerdo, la familia no estaba de acuerdo. Los únicos que me apoyaban eran ustedes, que eran los alumnos de la escuela dominical, del grupo de jóvenes. Si no, lo que la- pasa es que reaccionamos después. Cuando te fuiste, nos vino a nosotros, nos cayó la ficha. Pues, ¿qué hacemos ahora? Se nos fue. ¿qué hacemos? Pero sí. Lo que pasa es que Y bueno, con nosotros hiciste un trabajo, más que nada conmigo, yo hablo de mí, ¿no? El bendito Sean Ditela, ese que Hugo tenía claro, un Sean Ditela, que a veces teníamos que ujú, empujar y a veces andaba bien, y claro, íbamos a pueblos vecinos a entregar folletos. exacto, Nosotros éramos adolescentes que temblábamos con un papelito en la mano. ¿Y qué decimos, Hugo? ¿Qué decimos? Bueno, la gente que nos está escuchando, no sé si todos saben, pero tu nombre es Hugo, Hugo Félix Paulini, ¿no? ¿Así? Pero te exacto, decimos Pancho. Hoy entrevistaste exacto. a mucha gente que dice Pancho, que no sé de dónde sale Pancho, algún día contalo. Y digo, ¿qué digo, Pancho? Y bueno, eso inculcaste en nosotros, no el Mm, salir a misionar hasta ese entonces. Por claro, eso, por eso te entendimos después, o no nos opusimos. claro, exacto. Y bueno, el tema es que, claro, me iba a ir a Italia, pero iba a ser el proceso inverso que hizo mi abuelo. Mi abuelo se vino de Italia para acá y yo me iba de acá para allá, a Italia con mi familia, pero no tenía ningún contacto, nada, no tenía dinero para viajar ni nada. Y fue allí cuando conocí, en un campamento, conocí a la gente de Juventud con una Misión, Jucum, y le comenté esta situación y le dice, bueno, mira, lo que podés hacer es venirte a vivir con nosotros y nosotros te preparamos para ir a Italia. Porque ellos ya habían enviado gente a España, habían enviado gente a varios lugares, a África. Entonces, dice, nosotros te ayudamos, te preparamos para que puedas ir. Entonces, así fue que fuimos con mi esposa, dejamos el pueblo y los dos hijos y nos fuimos al Chaco, ahí estuvimos 2 años en Chaco, después nos fuimos para Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, eh, pero la cosa se extendía bastante, se extendía. Y bueno, en el 1997 hice mi primer viaje a Italia solo para ver qué se podía hacer. Ahí más o menos arreglé con algunas personas que me podían recibir. Pero para ese entonces ya era un poco complicada la cuestión familiar. Paola ya, hija mayor, ya se casaba, entonces ya se complicó todo. Así que ahí me atrasé como, no sé, como, digamos, 7, 8 años más. Eh, en el 2007, bueno, iba como el 2005 y no pasaba nada. Entonces un hermano de Inglaterra me dice, mira, venite, ayúdame a mí en Jocún, Inglaterra, y yo después te ayudo a llegar a Italia. Así que así hicimos, 2000, eso fue, lo planeamos en 2000, mediados de 2005, fines del 2007 me mudé a Inglaterra, primero solo, después fue la familia, pero ahí ya tenía un lugar donde estar, y entonces estuvimos sirviendo ahí en Jocún, Inglaterra, por 2 años y medio,
y después nos mudamos a Italia. Hasta entonces solamente teníamos Sara, la hija más chica, porque Débora ya era una misionera de Jucum y ya había viajado a África y ya viajaba a Inglaterra y volvía a Argentina. Ella ya tenía su vida, aunque tenía 19, 20 años nada más. Eh, Así que nosotros nos fuimos y después también vino Débora y nos juntamos los cuatro otra vez en Inglaterra y así estuvimos. Después fue el tema cuando llegó el momento de mudarnos a Italia en el 2009. No había muchas garantías, pero algún día teníamos que hacerlo. Entonces yo digo, si tanta gente se muda a Italia o a España simplemente por buscar trabajo eh, y para una mejor situación económica, ¿por Y qué no una lo puedo, oportunidad. ¿y por qué no lo puedo hacer yo para el Señor? Tiene mucho más validez. Entonces, si bien lo mío era una locura, no era una locura más grande que la locura de muchos argentinos que se fueron a vivir a Europa y que se están yendo. Eh, y vos fíjate que todo lo que se están yendo, cantidades por día, se están yendo mucha gente de Argentina a vivir especialmente a Italia y España, y por la cuestión de ciudadanía, ¿no? Mucha gente se está yendo, pero el 10% de esos que se están yendo concurren a una iglesia evangélica. Pero a su vez, suponete que un caso, digamos, se vayan 100 argentinos por día a vivir a Europa. Por lo menos 10 son obreros en una iglesia. Cada 100 que se van, 10 son obreros de una iglesia. Y por lo menos uno es un líder. ¿Eso es una estadística Es una estadística a nivel eso es una nacional, estadística? claro. Claro, una estadística a nivel Convengamos que nacional. Y vos sacas yo te considero a vos un estadista en esto. Y claro, que después claro, te voy a claro. hacer varias Pero, preguntas, pero oye, claro, ¿números ese es pero vos tenés que sacar la cuenta en toda tu trayectoria evangélica, en distintas iglesias que has conocido. Eh, Fíjate vos que si una iglesia son 50, 500, los que trabajan en la iglesia no son más de 50, los que son activos, digamos, desde el que barre hasta el que dirige la alabanza, me explico, el que está en la escuela dominical con el sonido, con la alabanza, o sea, es el 10%, son números muy aproximados, no es la mitad, no, este, no. no es la mitad. Entonces yo saco un 10%, pero de ese 10% de obreros, uno ya tiene condiciones de líder. Cada 10 obreros, un líder. Estos son los números. Entonces, yo opino que de cada 100 que se van, uno, no digo que es un pastor, es un líder en una iglesia. O sea, de los 100 que se van, evangélicos que se van, digamos, 50 van a buscar una iglesia donde congregarse en Europa. De cada 100 que se van, la mitad van a buscar una iglesia donde congregarse, porque son evangélicos. Entonces van a buscar una iglesia donde congregarse. Y lógicamente, entonces, lo que hacen acá, eso mismo van a hacer allá. O sea, no, el que no hace nada acá, allá no va a hacer nada, y el que es obrero acá, va a ser obrero en una iglesia en Europa. Vos podés ir a fijarte en Europa, tanto en España como en Italia, la mayoría de los obreros en las iglesias son latinos. El que hace el trabajo de la limpieza, de acomodar, de ujier y de todo, de la alabanza, la mayoría son latinos. Los que salen a evangelizar a la calle, porque nos formaron así. Y lógicamente, ya muchos, tanto en Italia como en España, que son los principales países, después habría que observar otros, pero muchos líderes que salieron como líderes de acá ya están liderando allá. Y es más,
yo cada día escucho de gente que manda, no cada día es una manera de decir, gente de Italia o de España que mandan a buscar a su pastor para hablar un determinado tema. Por ejemplo, el otro día me enteré que el apóstol de la iglesia de Santa Isabel lo invitaron a predicar en Italia. Pero esa es una cosa muy común, porque lógicamente vos estás en Italia, en España, una iglesia que no crece. Y vos sabés que tu iglesia en Argentina crece y crece y crece. Entonces le decís a tu pastor, mire, ¿por qué no invitamos a mi pastor de Argentina? Nos pase la receta. Exacto, que él venga y nos anime, nos dé una mano, nos oriente qué podemos hacer. Bueno, pero ese mismo proceso se formó hace 100 años atrás, cuando llegaron los obreros de las empresas, de los primeros obreros de que venían de Inglaterra, obreros cristianos, venían a trabajar, refugiados y demás que venían. Primero venían unos, después mandaban a llamar a los otros, mandaban a llamar a los otros, y ese es el proceso natural. Es la iglesia que, cuando yo me pongo a analizar, la mayor parte de las misiones que se hicieron en el planeta se hicieron por el movimiento de naciones, por la dispersión, sea por factores económicos, climáticos, de guerra o de persecución. La manera en que se distribuyó el Evangelio en el mundo, no quisiera entrar en detalle, porque un día podemos tener una clase especial sobre esto, pero la mayor parte del Evangelio, cómo se distribuyó el Evangelio en el mundo, fue por medio del comercio o de guerras o de catástrofes naturales o de persecuciones. Casi siempre intervinieron estos factores para hacer que creyentes que estaban en un lugar se movieran a otro lugar donde no había creyente, o viceversa. Gente no creyente que se va a vivir a un país donde está lleno de creyentes. Por ejemplo, un tema... Muy parecido a lo que hizo el Señor con la iglesia primitiva, que mandó la persecución a Jerusalén. Exacto, igual, ese mismo proceso. Cuando vos te ponías a analizar la historia, siempre fue así. Siempre. O sea, sí Fue hay bastante misioneros. violento, debe haber sido muy violento, ahora quizás es menos, pero y además muy personalizado, digamos, de cada familia, de cada individuo, pero más o menos el sistema del Señor es el mismo. Es el mismo, sí, sí. Bueno, y cuando hablas de no violento, quisiera verte en el norte de Nigeria. O sea, Nigeria, cuando yo empecé con todo No, esto, no, Nigeria, yo me refería a las movidas, cuando uno se mueve de un lugar a otro, a veces no es por eh, una persecución, por una guerra, pero a veces por distintas necesidades. exacto, necesidades económicas, exactamente. Que es lo que está pasando ahora en Argentina. No tenemos guerra, no podemos decir que tenemos hambre, no tenemos catástrofes naturales. Es simplemente los que se mudan buscando un mejor estándar de vida, algo más seguro. Pero no porque acá en Argentina los que se van pasan hambre. Eh, Simplemente llegan muy corto a fin de mes y mucho esfuerzo para conseguir poco, y ellos ven que los que ya se fueron, por ejemplo, mira, tengo un caso, gente de Puerto Madryn, creo que vos no lo conociste, no. Gente que estaba en Puerto Madryn se mudaron a un pueblito del sur de Italia. Ya se compraron dos Mira, casas. O sea, se fue la madre con la hija, el yerno y los nietos. Y ya, la madre se compró una casa y la hija con el yerno se compraron otra casa. ¿Sabes cuánto vale una casa? 15.000 euros, 15.000 dólares. Más barata que una casa acá en no, Argentina. no, acá Y en no Puerto es que, Madryn no te compras un pedacito de terreno con ese importe. No, no compras ni bueno, el perfecto. terreno. Bueno. Y yo, si querés, te pongo contacto con esa gente que con 15.000 dólares compraron una casa. Claro, debe ser una casa no tan, pero es una casa.
Compraron dos casas, una casa grande para reparar, porque para la familia, con los hijos y todo, y una casa ya terminadita, humilde, pero chiquita, pero ya lista para vivir. Entonces, claro, cuando alguien de acá se entera, pues, ¿qué hago? Vendo mi auto, me voy y compro una casa. Entonces, así, pero Bueno, yo lo que... ya pasaste Yo lo, a modo vendedor. Termina el paréntesis y continúa con tu vida. bueno, se nos va el Inglaterra, tiempo. Italia. Bien, ya estamos No, pero vamos a en seguir, Italia. vamos a seguir con lo otro. Con lo otro vamos a seguir. Bien, estamos en Italia, pero en Italia realmente, humanamente, o sea, lo ministerial me fue re bien, me explico. Imagínate que pasé a ser líder de una iglesia en poco tiempo, armé un consejo de pastores, organicé 2 marchas de oración alrededor de la ciudad entre hermanos de 3, 4 iglesias que entre ellos no se conocían, ¿Eso a dónde? eh, en la ciudad de Lucca, en Italia, en la Toscana, cerca Ok. de la ciudad de Pisa. Eh, y, pero eso era en lo ministerial, pero no conseguí trabajo, y al no conseguir trabajo, ofrendas no aparecieron. Mi hija le hacían, los mismos profesores le hacían bullying, y estuve al borde de una inundación, fue toda una catástrofe, no había dinero, no podía pagar el alquiler. O sea, yo veo que a todos les va bien, a mí fue el único que me va mal, que me fue mal y me tuve que volver. En menos de un año me tuve que volver con un montón de deudas. Y, y fue allí cuando mi hija mayor me dice, papá, pero ¿por qué no organizás viajes de pastores a Italia? Digo, pero ¿quién va a querer venir conmigo? Pero de todas maneras, ¿viste cómo es? ¿Dónde está la voz de Dios? No sé. Es algo muy natural, me explico. No, no es que uno escuche una voz. Mi hija me dice, ¿por qué no organizar viajes de pastores a Italia? Mi mente decía que no, pero una parte y la otra decía, ¿y si soy yo? ¿Y si es Dios? Entonces no tenía otra cosa, entonces empecé a probar y Dios como... Yo me estoy tan enamorado del Señor porque lo veo tan palpable, ¿me explico? En pocos meses organicé un viaje de pastores y líderes a Italia, eran como 14, 15 pastores y líderes, pero no era algo, me explico, normal, era algo fuera de lo normal, una cosa así, Te pero sorprendió era bastante. Dios. Claro, claro, estadísticamente no había, tenía muy pocas posibilidades de hacer eso. Solo los líderes muy conocidos hacen eso. Pero yo sin estructura y sin nada. Pero es Dios que lo hizo. Me explico, porque tenía Claro. otros planes. Entonces, el primer viaje, el segundo año también organicé otro viaje de pastores y ya ahí ya me entusiasmé. Entonces ahora, por un lado, allá en Italia ya la gente me conocía y la de gente de acá ya confiaba en mí. Entonces ya empecé a llevar grupos de gente, jóvenes más que nada, empecé a llevar jóvenes y una vez, 2 veces casi, imagínate que desde el 2012 que empecé a viajar, yo viajé 2012 a 2025, son 13 años, debo haber viajado como 8 o 9 veces a Italia. Eh, pero Cada decime, año y medio. claro, ¿con qué dinero? Eso me pregunto yo y siempre te lo pregunto. ¿Cómo hiciste? Y claro, pero no hay una explicación, no hay una explicación. Decía, porque es Dios el que lo hace. Y resulta que, claro, ahora, después el abanico se me amplió mucho más grande, se me hizo a nivel internacional, entonces ya empecé a contactar, a viajar a España, a Francia, Inglaterra, ahora estoy con Montenegro, estamos armando un lindo equipo en Montenegro, así que
aprovecho para decir esto, si alguien tiene un oficio, cualquier buen oficio, que me escriba, y si me manda recomendaciones de sus pastores, le puedo conseguir casa y trabajo en Montenegro. Es un país que está enfrente de Italia, donde se maneja el euro. Eh, y, pero estas cosas me están... Qué tipo de trabajo? ¿Electricista, gasista, plomero? ¿Qué es? Claro, exacto, exacto, exacto. Camionero, electricista, todas cosas que no necesita idioma. Todas cosas que no necesita idioma. Pero, ¿cómo es? ¿Y vos Y sí, porque considerás, con el diario del lunes, digamos, después que pasó este tiempo, que fue Dios en aquella oportunidad de que no te dejó asentarte con tu familia en Italia como misionero? Y después surgió esto como que no tenía ni plata ni nada y lo pudiste lograr, ¿o lo estás logrando? es que se me queda más duro. Yo te tengo que contar otra parte de la historia, que cuando yo estaba en Inglaterra, que me estaba mudando a Italia, yo no quería ir a Italia, porque yo en Inglaterra vivía en el centro de Londres, con una casa con jardín y parrilla para comer asado, vivía a 200 metros de la boca del subte, eh, y vivía como un tipo de clase media. Y yo dejar todo eso para ir a Italia, donde no tenía nada, tenía que empezar de cero, yo no quería ir, porque yo sabía lo que me esperaba. Entonces le dije a Dios, mira Dios, si le puse una señal, digamos, bastante difícil de cumplir. Yo voy a Italia, dejo mi familia acá, en Inglaterra, te doy 20 días. Si en 20 días no alquilo una casa, me pego la vuelta así como me fui. No es que encontré la primera casa que fui a ver, ya con frazada, sábana, microondas, heladera, todo completa. El dueño me pedía por favor que se la alquile. Y yo le digo, pero mire que no tengo garantía, no importa. Mire que no tengo plata para pagarle el anticipo. No, no tengo, dame unos cheques y listo. Pero mire que no tengo, ¿cómo es? No tengo recibo de sueldo. No, no importa. Eso es algo ilógico encontrar una cosa así. Y Pero sí, me, to- me tocó a mí. ¿Pero por qué me tocó a mí? Porque si no, no hubiese ido, Rafa. Y Dios me conoce. en ese entorno que después lograste desembarcar con un montón de pastores y ayudar a otros a que lo hagan. Exacto. Entonces, Dios primero me hace ir para que vea cuál era la situación, la realidad y todo esto. Después de, imagínate que Necesidad. desde el día que Dios me llama por primera vez al día que yo llegué a Italia a vivir, pasaron 25 años. Este, Dios me plantó ahí, me dijo, mira, esto es así, 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 ahora andate para allá y tráeme gente. Yo entendí eso Tal y, cual. y empecé a hacer eso y las cosas me salen redondas. Eh, no sé ¿Y cómo explicarte. Por eso, qué pasó con los familiares de Agustín en esa puerta a la entrada de la iglesia que te dijo necesitan ayuda? ¿Tuviste algún contacto? ¿Sabes de algo? ¿Qué pasó con ellos? cuando llegué, me dice, Hugo, yo fui ahí directo. Dice, Hugo, no te puedo recibir, mi marido está internado. Digo, pero yo te voy, te ayudo. No, no podés, no podés. Perdóname, yo te dije que sí, pero no te puedo recibir. Acabo de internar a mi marido. No enterrar, internar en el hospital. Así que me quedé con dos valijas en la estación de trenes de Nápoli y 70 euros en el bolsillo. Fue frustrante. Y me quedaba un número de teléfono y llamo ese número de teléfono, sí, dale, venite. Era como a, qué sé yo, 800 kilómetros. Me tomé el tren, me fui, conseguí un tren que me llevaba directo, ahí me esperaban. Yo a la mañana no tenía dónde dormir. A la noche, yo para la familia donde estaba era un ángel. Todos alrededor mío, haciéndome preguntas.
esa familia después me asistió y todavía somos amigos después de tantos años. Somos amigos. Ahora cuando cumplí los 70 años, se lo celebramos en Italia. Esta persona fue la que me ayudó a armar la fiesta y todo lo demás. Pero esto es No, como y manejar. mientras tanto voy viendo fotos de eso. ¿Te parece? Bueno, dale, dale. Y un Y reconocimiento para ellos, obviamente. claro, sí, sí, sí. La verdad que, ¿qué querés que te diga? O sea, la gente a mí en Italia me quiere muchísimo, salvo algunos, la mayoría me quiere muchísimo. La verdad que yo, ¿qué querés que te diga? No, a mí me dicen, yo sé que muchos de los que van se sienten discriminados por el idioma, porque dependen del trabajo, pero no es la realidad que viví yo. No es la realidad que viví yo. A mí la gente me respeta mucho y me quiere mucho. De hecho, o sea, si yo tuviera un caso de que tuviera algún inconveniente o algo, lo único que tengo que hacer es pegarle el grito. Este, y, pero entonces, la mano de Dios, ¿cómo se va moviendo? Me explico. Entonces, pero la mano de Dios es en los momentos lindos y en los momentos feos. Y qué bueno que le hiciste caso a tu hija. Exacto, exacto, exacto. Pero era todo no se sabía. Pero bueno, no es que uno dice, la Pero es fe, propio, no, yo quisiera. también es propio del ser humano decir, pero si me estoy viniendo de allá porque no tengo un euro y vos querés quedarme semejante movida y cuando se necesita más inversión, supuestamente a los ojos humanos, y resultó ser que él es el dueño de plata y del oro, así que Exacto, exacto. Bueno, pasó. entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, bueno, entonces a partir de ahí, a partir de esa fecha, yo me dedico a orientar, soy como un coaching, una cosa así, un coach que ayudo a la gente, la oriento en cuanto a la ciudadanía, le consigo, a mí muy común que me digan, me llamen y me digan, Hugo, mira, estoy yendo a tal ciudad de Italia, me voy por un tiempo, me gustaría conseguir una iglesia. ¿Y tenés alguna iglesia? Y no, si no la tengo, la consigo, ¿viste? Y esto me pasó ayer. Entonces digo, busco. Pero claro, es mi oficio, le digo a la gente. Es mi oficio. Eh, y tengo, ya te digo, tengo varias personas así, como esta gente de Montenegro, que ayudarlas desde el inicio, me explico, en todo el proceso. Y yo desde acá, desde Argentina, yo estuve en Montenegro ahora en junio y yo fui a ver una tarea ya concretada, pero que yo la vi desde el día que vi una nota en el diario Clarín donde decía que Montenegro estaba buscando obreros. Esto fue como hace 5 años, que Montenegro estaba buscando obreros y que gente que fuera a invertir también para abrir alguna empresa, y le ofrecía la ciudadanía. Y que en el 2025, la propaganda era, en 2025 iban a estar en la Unión Europea. No pudieron estar por todo este asunto de la guerra, pero si no, ya Montenegro ya hoy sería parte de la Unión Europea. Así que todavía es fácil entrar porque no pertenece a la Unión Europea, no hay tantas leyes para entrar. Es todo como Argentina, más o menos, se arregla todo así. Y ¿Y qué idioma así tienes? que, no, y tiene su idioma el montenegrino, pero bueno, vos sabés que eso pertenecía a la ex Yugoslavia. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Están todos mezclados con Serbia, con Croacia, y con un montón de países más, y los idiomas se mezclan, Bien. ¿no? El serbio es el idioma muy común, pero que se hable también, como el inglés acá se habla el serbio ya. Entonces, ahora yo me dedico a eso, y ya no necesito tanto moverme.
porque ya la gente me conoce, me conocen aquí, me conocen allá. Ahora lo que veo es que muchos de los que están, de los que se fueron, están, muchos están solos. Entonces, yo lo que quiero lograr con este tipo de programas ahora es lograr que cada uno de esos obreros que están en el, que Dios los llevó de una manera o de otra, tengan un grupo de 7, 8 personas aquí en Argentina o los colombianos en Colombia, como fuera, eh, un grupo de 7, 8 personas que estén orando por él, que estén velando por él, cómo está tu salud, que necesitas algo con tus padres, algún documento acá en Argentina, que se arme como un equipo, que deje de ser la persona que se mudó por dinero, porque hasta hace poco se decía, pero él no es misionero, se mudó porque se fue a trabajar. Claro, yo empecé a sembrar muy duramente, con mucha resistencia. Yo digo, es Dios el que está detrás de esto, es Dios. Pero muchos me dijeron que no. Recién ahora, el otro día, escuché por primera vez alguien, un profesor de misiones, que enseña esto, ¿no? Que esto forma parte, que la mudanza de creyentes a las naciones es parte del programa de Dios. Así que, bueno, a esto me Y no, dedico, entonces no buscar... necesariamente no necesariamente tiene que ser con el rol de misionero en sí. No, no es que, no sé, es que claro, de ahí tenés que replantear qué es un misionero. ¿Está Por bien? Porque es ejemplo, un misionero. yo te pregunto, ¿también consideras aquel que se va porque tiene o un oficio o una profesión y ve una oportunidad y se traslada con su familia? Y también consideras en eso, también considero yo, aquel que hace un deporte y es contratado, por ejemplo, en Europa o en algún otro lugar. ¿Qué te parece? Eh, Eso sí, a, una jugadora de básquet. Una a jugadora Dios de no, básquet. a Dios no lo deja acá, digamos, va con él. Tengo una jugadora de básquet en Italia. No sé si estaba estos días, porque no todo el mundo se adapta, ¿viste? Una chica consiguió la ciudadanía italiana, le ayudé con la madre, se fue con la madre, consiguió la ciudadanía italiana y ya jugaba en un equipo de básquet en Italia. Pero la madre se vino, el padre se vino y no sé si aguantó, ¿viste? Sola, quedarse en Italia. Pero sí, 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 yo tengo jugadores de fútbol también. Claro, o sea, el tema es ver que la mano de Dios es la que maneja todas las cosas en el planeta. Todo, no solo en el planeta, en el universo. Digo, si Dios maneja el movimiento de las estrellas, si Dios maneja el movimiento de las moléculas, de los átomos y de las células, o sea, lo macro y lo micro, ¿cómo no va a organizar la vida del ser humano? ¿Cómo podemos pensar que Dios maneja como una relojería en las constelaciones en el universo y maneja como una relojería el movimiento de los átomos y las células y no va a manejar como una relojería la vida de los seres humanos? Movimiento de masas, sí, tal cual. Movimiento de masas, exacto. O a veces en forma muy, muy particular. Tengo un amigo que es científico, por ejemplo, y no sé si estaba en Rusia, varios años vivió en Rusia como científico. Era de acá del CONICET y, y se fue a hacer por una prueba a trabajar con el gobierno ruso y se quedó allá, después vino, después fue, hoy no sé, tendría que llamarlo a ver si está en Argentina o en Rusia. Pero Entonces, todos los la oficios... idea tuya, la idea tuya de Naciones a las Naciones, que también es un título que lo propiciaste vos, que también si querés en un par de minutos contarnos qué buscas en eso, es esto, es hacer conocer al resto de nosotros o al que mire el canal cómo está aquel con su familia en otro lugar por distintos motivos. Puede ser por misionero o porque está haciendo un trabajo y además Dios lo está utilizando.
que esa es la idea, ¿no? Mira, Eso es los lo que buscas. misioneros sería lo ideal. El misionero sería, siempre llamamos nosotros misioneros durante años. Imagínate, yo estoy con este tema de las misiones hace 40 años. Siempre hemos llamado misioneros a las personas que eran enviadas por su iglesia local, enviadas, sostenidas y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en la práctica, después de 40 años que yo estoy trabajando con esto, las iglesias que envían obreros no llegan ni al 5% de las iglesias. Entonces, evidentemente, Dios se tiene que valer de otras estrategias para poder movilizar a su iglesia a las naciones. Pero ya te digo, puede ser de los argentinos, dije hoy, de los pueblos donde son creyentes, las naciones donde son creyentes, ir a naciones donde no hay casi nada de creyente, como pasa en Italia, como pasa mucho más en Montenegro. Estoy tomando esto, que es lo que tengo ahora fresco en la cabeza, ¿no? Pero también tengo a los nigerianos y a los marroquíes que vienen a Argentina y que son musulmanes. Lógicamente, ellos vienen para predicar el Islam. Y nos están Venden, evangelizando de eso. bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo como iglesia. ¿Por qué Dios los trae? O sea, los chinos que vienen, el 90% de los chinos, el porcentaje de evangélicos en China es muy alto, solo que no tienen templo, es otro sistema de evangelio. Un evangelio sin templo. Pero el 90% de los chinos que están en los supermercados, aquí en Argentina, no saben casi nada del mensaje de Jesús. ¿Y por qué están acá? Si Dios maneja todo el movimiento de naciones, naciones a naciones, naciones a las naciones, si Dios los trajo, con algún objetivo los trajo. Entonces, ¿hay algún plan en tu iglesia? Hablo a los que me estén escuchando ahora. ¿Hay algún plan en tu iglesia, en Argentina, en Colombia, además, para alcanzar a los chinos que Dios trajo desde China a Argentina? Pero es muy difícil por el idioma y por esto y por... Yo no discuto que sea fácil, no digo que sea una cosa sencilla, pero evidentemente Dios está detrás de todo. Nosotros vemos normalmente a los chinos, sí, ¿para qué lo tenemos al chino? Y que nos salva cuando se nos terminó la sal, el azúcar, vamos corriendo y lo tenemos en la esquina. Pero nunca lo pensamos como parte de un plan de Dios. Por eso es naciones a las naciones. Perfecto. Bueno, entonces, pero a eso también... Y acá podemos ¿Cómo? encontrar entonces, acá podemos encontrar entrevistas como estas, pero con gente que ya se la jugó por completo y está en otros lugares y poder conocer de su entorno, de su familia, del día a día, de qué es lo que necesita, qué tipo de apoyo puede llegar a necesitar, una cosa así. Exacto, exacto. Hacer visibles esas personas. Algunos, mira, te digo, vamos a encontrar gente que fue enviada por la iglesia y que la iglesia todavía lo sostiene. Hay otros que fueron enviados por una iglesia, pero viste cómo pasan las iglesias en Argentina. Cambian los pastores, cambian los programas, cambian los sistemas y el misionero se quedó sin apoyo. Y ya no pertenece, ni siquiera pertenece más a esa congregación. Entonces, está sostenido como puede, o lo sostiene gente de Estados Unidos, o se sostiene con su propio trabajo. Entonces, vamos a encontrar gente que, qué sé yo, de mil circunstancias distintas, gente que se ha enfermado, gente que su organización su organización misionera lo abandonó, gente que decidió ir por un trabajo, no sé, hay mezcla de cosas. Hay mezcla de cosas. Hay gente que se convirtió allá. Hay gente que se fue no siendo creyente y allá se convirtió. Tengo uno de los pastores, digamos, pastores argentinos,
que más se mueve en Italia, él llegó a Italia sin ser creyente. Conoció al Señor en Italia y hoy es uno de los pastores que más iglesias tienen en Italia. Qué bárbaro. Entonces, evidentemente, si no... ¿Cuántas personas más o menos, si tenés un número más o menos en tu cabeza, de cuántas personas tenés en tu agenda, en tu listadito? Yo tengo, y más o menos tengo, contando solo los de afuera, 150. Pero después tengo otros 50 más que son los que están acá, los que fueron misioneros y que volvieron, como esa familia, ese matrimonio que te mostré anoche, eh, que reportearon en otro programa, que se fueron a India, tuvieron 15 años en India y ahora volvieron y preparan obreros para India. Están en una organización misionera y son profesores para preparar misioneros para India. Entonces Okay. hay tengo otra, por ejemplo, una hermana que le pregunté si podíamos hacer una entrevista. Es una coreana casada con un argentino que vivían como es arriba de China, en Mongolia, eh, y el marido muere, ella queda sola con los hijos, se vienen a vivir a Argentina, los hijos crecen en Argentina, se hacen grandes y se van a estudiar a Corea. Y ella estaba aquí enseñando en un instituto misionero, ella coreana, enseñando misiones a misioneros argentinos, pero ahora se tuvo que ir a Corea porque la madre está muy enferma y me pidió disculpas. Dice, mira, Hugo, estoy 12 horas al lado de mi madre. Pero por eso te digo, hay de todo, ¿me explico? Hay de todo, de todo, Bueno, de vamos todo, a de empezar todo. de a poco. Mira, podemos seguir hablando una hora más, pero bueno, ya vamos a cansar a la audiencia, si no. Bien, Te exacto. propongo pronto, abarquemos estadística que me gusta y que vos me des un pantallazo general de cómo ves el tema de las misiones y demás en distintos lugares y eh, es como si fuese quién tiene más necesidad, qué porcentaje de gente todavía no escuchó nada. Bueno, todo eso para una próxima charla, ¿te parece? Bien, perfecto. Muchas gracias, Rafa. Porque vos vas a entrevistar a esos 150 o esos 200, pero yo déjame que te entreviste a vos. Bueno, dale, dale, dale. A mí Porque me sí, encanta, ¿eh? sí, sí, ya sé. Sí, nos ponemos a hablar y hablamos y hablamos y hablamos. Bueno, Bueno, ese era el propósito de conocer a Hugo Pablini y conocer el proyecto este de Naciones a las Naciones, ¿sí? listo. Muchas gracias. Hasta el Gracias a próximo vos. programa, si Dios quiere. Dale, Chao, chao. dale.